Me quedé al lado de Daniel desde no tener absolutamente nada hasta alcanzar la fama y el éxito. Tomó 13 años completos. Todos decían que por fin yo había superado los tiempos difíciles. Hasta que un día, por accidente, vi un mensaje en su teléfono. Si no me hubieras presionado para casarme, habría terminado con Freya hace mucho. Esa misma noche, hice mis maletas y me fui, sin dudar. 3 meses después de la ruptura, Daniel perdió la cabeza. Capítulo 1. A las 3 de la madrugada, el teléfono de Daniel no dejaba de sonar una y otra vez. Él dormía profundamente a mi lado, con un latido tranquilo y estable. Me quedé de pie junto a la cama, mirando la avalancha de mensajes en su WeChat. Aparte de las felicitaciones por su exitosa propuesta de matrimonio de ese mismo día, lo más llamativo eran más de 20 mensajes de su madre. La curiosidad me ganó, y entré a verlos. Desagradecido, ¿qué clase de cosa es esa que dijiste? ¿Eres siquiera humano? Cuando nuestra familia se vino abajo en aquel entonces, Freya se quedó contigo en lo peor, comiendo sobras y luchando a tu lado. Ahora que has triunfado, ¿lo has olvidado todo? Si te atreves a hacerle daño a Freya, me ahorcaré. Fruncí el ceño. Esas palabras no deberían aparecer en un momento como este. Justo ese mismo día, Daniel había preparado una propuesta de matrimonio grandiosa para mí. En un yate, frente a amigos y familiares, se arrodilló sobre una rodilla y me presentó el anillo. El anillo seguía firmemente en mi dedo, aunque en realidad nunca lo había deseado tanto. Deslicé hacia arriba, y vi las respuestas de Daniel. Mamá, lo que siento por Freya ahora es solo afecto familiar. Si no fuera porque me obligaste a este matrimonio, ya habría terminado con ella. Por mucho que la haya amado antes, después de 13 años juntos, ya no queda ninguna emoción. Mi curiosidad desapareció. No me sorprendió, casi como si lo hubiera visto venir. Tampoco me rompió el corazón. En cambio, sentí un alivio genuino. Después de todo, hace 3 meses, Daniel ya se había vuelto inexplicablemente distante. En ese momento pensé que solo estaba agotado por el trabajo. No lo presioné ni hice berrinches infantiles. En lugar de eso, incluso le preparé su sopa favorita de huesos de cerdo y la llevé a su empresa. Pero su secretaria me detuvo en la puerta. Esperé allí con la sopa durante 5 horas antes de que finalmente saliera. Cuando lo hizo, una socia de negocios elegante estaba a su lado, y los dos conversaban alegremente. Cuando me vio, su expresión se tensó de inmediato. Ignorando las miradas a su alrededor, dijo con frialdad, ¿por qué sigues aquí? Solo entonces me di cuenta, la sopa se había enfriado, y su corazón también. Ese mismo día, recibí fotos de él entrando y saliendo de un hotel con su secretaria. El hombre que, a sus 20 años, una vez se paró frente a una vitrina de joyería y señaló un anillo de diamantes, diciendo que se casaría conmigo. A los 30, había sido infiel. Me aplicaba la ley del hielo y admitía abiertamente que llevaba tiempo queriendo terminar conmigo. Daniel había tenido éxito, pero yo, que había recorrido ese camino con él, me había convertido en un obstáculo. 13 años, por muy valiosa que sea algo, con el tiempo envejece, pierde su brillo. Las personas no son diferentes. Cuando estaba con él, tenía 21 años, joven y llena de vida. Ahora, a los 34, ¿cómo podría compararme con las mujeres hermosas y jóvenes a su alrededor? Y él tenía 32, exitoso, realizado, una estrella en ascenso. Era su mejor momento, la etapa en la que todos lo admiraban y lo perseguían. Mi existencia, de alguna manera, lo había frenado para buscar a alguien mejor. Por suerte, Daniel siempre había tenido el sueño pesado. Tenía la costumbre de tomar melatonina, a menos que hubiera un ruido fuerte, no despertaría. Pasé media hora empacando mis cosas. Aún así, terminé despertándolo, lo cual no era mi intención. Cuando nuestras miradas se encontraron, la suya aún somnolienta, hablé. ¿Te desperté? Estaba claramente irritado. Esa expresión, impaciencia, incluso desagrado, nunca había aparecido en los primeros 5 años de nuestra relación. Pero últimamente, se había vuelto frecuente ver cómo el amor de alguien se desvanece, poco a poco, hasta desaparecer por completo. Se siente como una enfermedad lenta. No es insoportablemente dolorosa, pero inevitablemente tiene un final. Hoy era el día que había elegido para poner el punto final a estos 13 años. Es tan tarde. ¿Qué estás haciendo? Daniel se frotó las sienes, con la mirada baja, como si ni siquiera quisiera verme. Si no vas a dormir, sal afuera. Lo siento. Estaba tranquila, serena. Antes de que se despertara del todo, me quité el anillo del dedo anular. Desde que me lo puse hasta que me lo quité, no habían pasado ni 6 horas. Vi por accidente lo que le dijiste a tu madre. Lo de, por accidente, era mentira. Verlo, no. Daniel no mostró culpa ni pánico. Completamente indiferente, dijo.
Y que terminemos. Esa fue mi respuesta honesta. Capítulo 2. Daniel no pudo evitar reír. También es cierto, durante estos 13 años juntos, yo lo cuidé con una atención absoluta. Antes incluso de casarnos, ya me comportaba como una esposa virtuosa. De pequeño, él había pasado por una gran cirugía y su salud no era buena. Así que aprendí a cocinar para ayudarle a recuperarse. En los primeros días de su emprendimiento, se desvivía asistiendo a reuniones y banquetes. No podía beber mucho alcohol, así que yo me apresuraba a beber por él. En estos últimos años, viajaba por todo el mundo por trabajo, y yo no iba a ninguna parte. Solo me quedaba en casa esperándolo, probablemente. Incluso Daniel pensaba que yo estaba desesperada por casarme con él. Pero para mí, casarme o no era importante. Solo quería que él estuviera bien, incluso si yo no estaba a su lado. Si dices eso, lo tomaré en serio. Es en serio. Daniel encendió una lámpara junto a la cama. Su expresión se volvió severa, y recalcó: no soy yo quien está rompiendo contigo. Eres tú quien quiere terminar. No quería ser el hombre desalmado al que todos critican, ni quería cargar con el estigma de haber desperdiciado los mejores años de una mujer. Lo entendía, claro. En ese momento, capté en su rostro una expresión de alivio. Qué tonto. Si es su deseo, haré lo que sea por cumplirlo, incluso darlo todo, cuanto más algo tan simple como una ruptura. En los primeros 5 años con Daniel, pasamos juntos por tiempos difíciles. Él trabajaba desesperadamente para pagar deudas, y yo cuidaba a su madre gravemente enferma, hablando con humildad con los acreedores para que nos dieran más tiempo. En los 5 años siguientes, se graduó y comenzó su negocio. Al principio era agotador, salía temprano y volvía tarde, y cuando regresaba, siempre traía consigo olor a perfume y a lápiz labial. Nunca pregunté nada al respecto, solo me encargaba de ser su respaldo, y él mismo se mantenía íntegro. Nunca tuvo relaciones con otras mujeres fuera del trabajo. Durante 10 años, no cambió, pero recientemente, había cambiado mucho. Se preocupaba menos, olvidaba los aniversarios. Esa frialdad intencional probablemente era la señal de que quería terminar. Fui yo la tonta que no lo notó antes. Si lo hubiera percibido antes, habría terminado rápidamente, sin dudar, cumpliéndole a él y cumpliéndome a mí misma. La llamada de Daniel llegó 3 días después. En ese momento yo estaba dando clase. Sin pensarlo, rechacé la llamada. Era la primera vez en 13 años que le colgaba el teléfono. De inmediato llegó un mensaje en WeChat. Era Daniel. Contesta. Ese tono tan natural, como si fuera lo obvio. Realmente parecía alguien demasiado consentido. Respondí, resignada: estoy en clase. Daniel, mamá ya sabe lo de la ruptura. No cree que hayas sido tú quien quiso terminar. Fui breve, lo explicaré. Después de eso, dejé el teléfono boca abajo y me concentré en la clase, por lo que no vi su siguiente mensaje. Ella ya fue a verte. Dice que quiere escucharlo de tu boca. ¿A qué hora terminas? Paso a recogerte. Cuando terminó la última clase, salí del aula, y alguien me siguió por detrás. Freya, hermana mayor. Era Leo, también alumno de mi clase. Corrió hacia mí rápidamente. Su rostro juvenil aún tenía un aire de inocencia. Me gustaba mucho su cara, especialmente sus ojos. Cada vez que lo miraba, me sentía un poco mejor. Escuché de mi mamá que te vas a casar, pero lo primero que dijo no era algo que quisiera oír. Negué con la cabeza. No se va a poder. He terminado con él. ¿Terminado? La sorpresa de Leo fue leve. Desapareció enseguida, y en su lugar quedó más bien un suspiro. Han estado juntos más de 10 años, ¿cómo es que terminaron de repente? Mientras hablaba, su mirada de pronto se volvió triste. ¿Será porque? No. Miré la hora y lo interrumpí sin decir mucho más. No haga suposiciones. Terminamos en buenos términos. 13 años, 4.745 días. Un número enorme, para cualquiera. Sería imposible que fuera una separación pacífica. El año en que conocí a Daniel, yo tenía 21 años y él 19. Su familia se había declarado en bancarrota y cargaba con deudas de millones. Se vio obligado a dar clases particulares para ganar dinero. Y por coincidencia, ambos enseñábamos al mismo estudiante. Él daba clases de matemáticas. Yo enseñaba inglés. Cuando los padres del alumno nos presentaron, Daniel aún tenía el aspecto de un joven. Tras el colapso de su familia, estaba pobre pero orgulloso. Cuando le estreché la mano, sus orejas se sonrojaron en silencio. Después, tomé la iniciativa de recomendarle trabajos mejor pagados, e incluso le di el dinero que yo ganaba para que pagara sus deudas. Cuando los acreedores lo atraparon y lo golpearon, lo llevé al hospital y pasé toda la noche cuidándolo sin dormir. Cuando despertó, con el rostro pálido, me preguntó: ¿por qué eres tan buena conmigo?
Me quedé sin palabras. No sabía qué decir para acercarme a él. Así que solté lo primero que se me ocurrió, porque me gustas. Pero al decir eso, ni siquiera estaba mirando su rostro. Después de que comenzamos a salir, me esforcé aún más por tratarlo bien. Él necesitaba dinero. Así que trabajé en varios empleos al mismo tiempo para ayudarle a pagar sus deudas. En los momentos más duros, compartíamos un paquete de fideos instantáneos. El mismo pan. Más tarde, cuando su negocio tuvo éxito, pagó todas sus deudas. Me llevó a vivir a una gran casa e hizo todo lo posible por compensarme, prometiendo que se casaría conmigo. Pero olvidé algo, hay personas que pueden compartir las dificultades, pero no la felicidad. Daniel alcanzó el éxito, y yo me quedé en el mismo lugar. Sabía muy bien que debía haber soltado antes, solo estaba esperando una oportunidad. Capítulo 3. Leo me acompañó al salir de la escuela. Empezó a llover, y él inclinó la mayor parte del paraguas hacia mi lado. Hablaba mucho, era bastante ruidoso, pero su voz era agradable, así que sonreía levemente y de vez en cuando le seguía la conversación. Frente a la entrada del colegio había un gran atasco. Muchos coches se amontonaban allí. No noté que el coche de Daniel también estaba ahí, hasta que un claxon estridente sonó y tanto Leo como yo vimos el rostro sombrío de Daniel. Me despedí de Leo. Daniel me observó subir al coche bajo la lluvia. Antes, con solo que me diera un poco de viento frío, él ya se preocupaba muchísimo. Con los ojos enrojecidos me decía que cuando tuviera dinero jamás volvería a dejarme sufrir. Ahora sí tenía éxito, pero eso de no hacerme sufrir era mentira. Aún así, no lo culpaba ni le guardaba rencor. Al contrario, estaba satisfecha con este desenlace. Al principio me sentía culpable. Daniel habló de repente, diciendo algo que no entendí. Pero parece que tú también llevabas tiempo queriendo terminar conmigo. Por eso te fuiste tan decidida. Toqué las puntas húmedas de mi cabello. Aunque ya no tenía sentido explicarle nada, aún así quería hacerlo, para que no se sintiera mal. Lo que más temía era verlo infeliz. Una gran alteración emocional podría afectar su salud. Ese es Leo. Lo conoces. Solo es un chico. Pero hace tiempo que noté que la forma en que lo miras es extraña. Me interrumpió. Me quedé paralizada. De repente, no supe qué decir. Era como cuando, en el pasado, Daniel me preguntó de repente por qué era tan buena con él. Me sentía culpable, así que naturalmente no podía responder. Durante todo el camino, Daniel condujo muy despacio. La madre de Daniel había llegado temprano por la mañana. Parecía haber llorado mucho. Tenía los ojos enrojecidos. En cuanto me vio, me agarró de la mano sin soltarme. Freya, dime, ¿fue este chico quien te hizo daño? Dice que van a terminar. Hace unos días todo estaba bien. ¿No habían dicho que se casarían? Tantas palabras de golpe me dejaron sin respuesta. Daniel pasó a mi lado con indiferencia. Ayudó a su madre a sentarse y me lanzó una mirada fría, como apurándome a explicar. Después de todo, si lograba superar este obstáculo con su madre, él realmente recuperaría su libertad, y yo iba a concedérselo. Después de todo, no podía soportar verlo sufrir. Fui yo quien quiso terminar. Aún no había organizado bien mis palabras, ni estaba preparada para enfrentar las lágrimas de su madre. En aquel entonces, cuando estaba con Daniel, como él no tenía tiempo para cuidar a su madre gravemente enferma, era yo quien iba, tratándola como si fuera mi propia madre. En ese tiempo, la madre de Daniel siempre decía que yo era una buena chica, que solo me aceptaba a mí, y que Daniel debía casarse conmigo cuanto antes, para no dejar pasar el tiempo y que surgieran problemas. Sus palabras se habían hecho realidad. Ahora, de verdad había un problema. Abrí la boca, recurriendo a la habilidad de improvisar que había desarrollado todos estos años. Señora, Daniel y yo no somos compatibles. Es mejor separarnos antes. Así ninguno retrasa la vida del otro. Al pronunciar las últimas palabras, noté claramente que la mirada de Daniel se oscureció un poco. Capítulo 4. La noticia de mi ruptura con Daniel se difundió a través de su madre. Después vinieron nuestros amigos en común, uno tras otro preguntando. No hubo nadie que no lo lamentara. Después de todo, era una relación de 13 años, un desenlace así realmente hacía suspirar a cualquiera. Justo cuando estaba dando explicaciones, Leo me envió un mensaje por WeChat. Freya, hermana mayor, mi mamá se cayó y se lastimó el pie. Dice que te extraña mucho. La familia de Leo vivía en otra provincia. Para visitar a su madre, pedí permiso y fui hasta allí. Pero el mismo primer día, en el hospital, me encontré con Daniel. Parecía enfermo. Su rostro no se veía bien. Antes, en situaciones así, siempre dejaba todo para correr a su lado, cuidarlo con esmero. Pero ahora, la persona a su lado ya no era yo. Recordaba a esa secretaria.
Fue ella quien me detuvo fuera de la oficina de Daniel aquella vez, y también con quien entró y salió del hotel después de que rompimos. Que ellos estuvieran juntos parecía algo natural. No me sentí especialmente triste, al contrario. Sinceramente deseaba que Daniel fuera feliz. Si él era feliz, si tenía a alguien nuevo a su lado que lo cuidara, entonces yo podría marcharme con tranquilidad. La madre de Leo, la señora Castillo, estaba sentada a mi lado. Tiró suavemente de mi ropa y preguntó: Freya, ¿conoces a ese hombre? Ya habíamos terminado, y además él tenía a otra persona a su lado. No tenía razón para acercarme. Si causaba algún malentendido, sería peor. No lo conozco, negué. Cuando bajé a recoger las radiografías de la fractura de la señora Castillo, la secretaria que estaba con Daniel se paró frente a mí. Era claramente joven e inexperta, pero trataba de aparentar una imagen profesional. Lisa dudó antes de hablar. El jefe está arriba, ¿quieres subir a verlo? Debo admitir que sí estaba algo preocupada por Daniel. Durante todos estos años juntos, había querido darle incluso mi propia vida y salud, solo para que él viviera un poco más, para cuidar su cuerpo. Aprendí a cocinar y preparar sopas. Antes de eso, nunca había entrado a la cocina. Después de la ruptura, lo que más me preocupaba era su frágil salud. ¿Cómo está? ¿Qué le pasa? ¿Se le volvió a presentar su problema de siempre? La última parte no quería preguntarla, pero la preocupación me salió de forma instintiva. En los ojos de Lisa pasó un destello de sospecha, solo que hace unos días bebió bastante en una reunión de trabajo, y le dolía el estómago. Solté un suspiro de alivio. Entonces no subiré. Mi respuesta tranquilizó a Lisa, pero lo que añadí después no la dejó tan cómoda. Si más adelante Daniel tiene algún otro malestar, por favor avísame. Además, su salud no es muy buena. Tendrás que cuidarlo bien. Freya, ustedes ya terminaron. No era mentira. Entrecerré los ojos y sonreí ligeramente, sin ninguna mala intención. Lo sé. Por eso solo quiero saber cómo está su salud. Para mí es muy importante. Cuando subí, Daniel estaba sentado junto a la señora Castillo. No sabía de qué hablaban, pero ambos tenían una sonrisa en el rostro. Al verme, Daniel se levantó y dijo con sarcasmo: después de estar juntos tanto tiempo, ¿cómo es que nunca me dijiste que tenías una madrina? ¿Madrina? Algo así, por poco. La señora Castillo habría sido mi verdadera madre. Solo faltó un poco. Daniel se alejó. La señora Castillo miró su espalda, tomó mi mano, y su expresión estaba a punto de desmoronarse. Al bajar la cabeza, pude ver sus lágrimas acumulándose. Freya, ¿es él? Asentí. La señora Castillo, con lágrimas en los ojos, también asintió y sonrió. En el camino de regreso, me dio unas palmadas en la mano y me aconsejó: es un buen chico, deberías valorarlo. Daniel, por supuesto, era bueno, trabajador, amable y generoso. Era realmente una buena persona. Incluso hoy, todavía recuerdo cuando ganó su primer gran dinero. Me entregó con cuidado la tarjeta donde estaba guardado, con esa expresión nerviosa y algo torpe, un poco tímida. Me dijo: de ahora en adelante, tú te encargarás de mi dinero. Yo dije que no hacía falta, pero él insistió, y con esos ojos brillantes y sinceros me preguntó: Freya, ¿sabes lo que significa que un hombre le entregue todo su dinero a una mujer? Ese año él tenía 25, y yo 27. Quería proponerme matrimonio. Lo sabía, por supuesto que lo sabía, pero yo ya había aceptado el dinero de otra persona. No iba a aceptar el suyo. Capítulo 5. Pasé medio mes con la señora Castillo. Yo cuidaba de su pie lesionado, y ella me daba instrucciones para cocinar. Me elogiaba diciendo que mi habilidad había mejorado mucho, que ya no era como cuando era niña, cuando incluso cortando una naranja me hacía daño en la mano. Mordí un gajo de naranja, con ese sabor ligeramente ácido, y sonreí. Lo hacía a propósito. Ella se rió. Me regañó diciendo que era muy calculadora, y luego volvió a elogiarme, diciendo que ahora no tenía nada que ver con antes, que mi cocina era comparable a la de un chef. Se me escapó una frase sin pensar, torpemente: ¿y de qué sirve que sea buena ahora? Igual aprendí demasiado tarde. El ambiente se volvió silencioso de repente. Vi cómo la señora Castillo giraba la cara para secarse las lágrimas. Otra vez era culpa mía. La había hecho sentir triste. Esa también era la razón por la que no nos veíamos mucho en todos estos años. Aunque nos reuniéramos, faltaban personas. Era inevitable recordar escenas del pasado, y recordar siempre trae consigo arrepentimiento. Antes de irme, la señora Castillo me acompañó hasta la estación. Tenía muchas cosas que decir, pero dudaba. Al final, solo logró decir: «Cásate pronto». Solté una risa. «Señora Castillo, ¿olvidó que ya estoy casada?»
pero mi esposo es un bastardo. Durante tantos años nunca volvió a verme. Cuando se fue, claramente dijo que regresaría pronto, pero tras irse, nunca más hubo noticias. Hice muchas llamadas, escribí muchas cartas. En sueños lo insulté incontables veces, pero esta vez, por más que hiciera escándalo, él no me hacía caso. No me hacía caso. Daniel estaba preocupado por mi vida después de la ruptura. Incluso separó una parte de su patrimonio para dármela. Miré esa larga cadena de cifras y me sentí un poco aturdida. Sin darme cuenta, Daniel ya había alcanzado tanto éxito, pero su dinero, no lo aceptaría. No tengo derecho a tomar ese dinero. Después de todo, nunca nos casamos. Tú necesitas someterte a cirugías de recuperación con frecuencia. Y tu trabajo también requiere mucho dinero. No necesitas darme esto. Recordé el día en que me fui. Aún tienes algunas cosas mías. Cuando te sea conveniente, pasaré a recogerlas. Siguiendo el principio de separarnos en buenos términos, quería poner fin de manera digna a estos 13 años de relación. Daniel, sin embargo, soltó una risa repentina. No entendí de qué se reía. Solo noté que su rostro estaba extrañamente pálido, y que en su risa no había alivio por deshacerse de una carga. ¿Por qué le dijiste esas cosas a Lisa la última vez? Ya terminamos. ¿Y aún te importa si estoy enfermo o no? Freya, ya te lo dije. Si quieres casarte, me casaré contigo, con que lo digas. No quiero. Tal vez las palabras de la señora Castillo me hicieron despertar. No debía seguir retrasando a Daniel. Nunca quise casarme contigo. Para que no dudara. Enfaticé. Es verdad. No tienes que sentirte culpable. Lo nuestro no es tu problema. Soy yo. Daniel abrió la boca. Algo atónito. Parecía querer retenerme, pero no del todo, más bien era como una prueba. ¿Eres de las que no quieren casarse? Podrías habérmelo dicho antes, así quizá no tendríamos que haber terminado. No lo soy, al contrario. Siempre anhelé el matrimonio. En aquel entonces, esperando cumplir los 20 años para poder casarme legalmente, contaba cada día con los dedos. Esa etapa fue difícil de soportar, pero no imaginé que lo que vendría después de los 20 sería aún más duro. La secretaria Lisa es bastante buena. Se nota que le gustas mucho. Me levanté, hablando con seriedad. ¿Hoy puedo pasar a recoger mis cosas? Mientras hablaba, no noté cómo Daniel apretaba el vaso en su mano. Su palma era fuerte. La ira se acumulaba en ella, como si estuviera a punto de aplastar el vaso de cristal. Después de un largo silencio, me miró fijamente, pero solo logró decir una palabra. Puedes. Mis cosas eran fáciles de ordenar. Una sola bolsa bastaba para guardarlo todo. Al salir, Daniel seguía en la sala, sosteniendo algo en la mano. Yo me quedé de pie en la casa en la que habíamos vivido juntos durante años, despidiéndome del hombre con el que había estado 13 años enamorada. Capítulo 6. Daniel seguía sentado allí, sin mostrar expresión alguna. La luz brillante del sol contrastaba completamente con la escena. Ya no volveré a este lugar. Dejé las llaves y me dispuse a irme. Antes de salir, lancé una última mirada al lugar. Recordé cuando nos mudamos por primera vez. Daniel, emocionado, me mostraba el jardín de la terraza. Era la primera casa que había comprado, cargada con nuestras promesas iniciales y el amor más sincero. En ese lugar, no teníamos el título de esposos, pero éramos más que eso. Ahora que realmente me iba, lo que me ataba eran los recuerdos del pasado, no Daniel como persona. Clink, un sonido claro y seco. Era el anillo cayendo sobre la mesa de centro. Daniel se acercó con una expresión complicada y agarró la correa de mi bolso con una mano. ¿De verdad piensas irte así? Después de 13 años juntos, en estos días desde que terminamos, ¿has pensado en mí sea una vez? Parecía sinceramente confundido, y era comprensible. Ya no era joven, ni tan hermosa como las mujeres que lo rodeaban. Según la lógica, debería ser yo quien llorara desconsolada, arrepintiéndome de haber propuesto la ruptura. Pero no fue así. Mi calma había generado en Daniel una sensación de desequilibrio. Supongo que era eso. No podía haber otra razón. En el amor, los hombres suelen ser los que quieren imponerse. Las lágrimas de una mujer son como trofeos para ellos, símbolos de victoria. La debilidad y el arrepentimiento parecen cosas que, por defecto, le corresponden a la mujer. Cuando la situación se sale de control, ellos actúan como perros que han perdido su territorio o su juguete, ladrando desesperados. Cuánto deseaba que Daniel no fuera ese tipo de persona. Pero ahora, parecía que no era diferente de los demás. Al enfrentar su expresión insistente, negué con la cabeza y finalmente destruí su última defensa. ¿No fuiste tú quien dijo que ya querías terminar conmigo desde hace tiempo? Hubo un momento en el que pensé en dejar atrás todo y casarme con él, pero esa idea fue rápidamente sofocada por él mismo. Al darme la vuelta y salir, toqué las lágrimas en la esquina de mis ojos.
Resultó que separarse dolía un poco más de lo que había imaginado. Capítulo 7. Daniel enfermó, muy grave. La madre de Daniel me buscó, suplicándome con humildad que fuera a verlo. Yo también me puse nerviosa. En cuanto se trataba de su salud, me era imposible no preocuparme. Leo estaba a mi lado, con el ceño fruncido de la misma manera. Freya, hermana mayor, ¿te acompaño? Quise rechazarlo, pero Leo mostró una obstinación que ya había visto antes. Freya, hermana mayor, voy a ir. Déjame ir. No pude discutir con él, así que asentí. En el camino, la madre de Daniel se lamentaba entre lágrimas. Desde pequeño, la salud de Daniel no era buena. Incluso tuvo una gran operación. Fue después de estar contigo que mejoró bastante, y ahora ha recaído otra vez. Ella lloraba, pero no sabía que yo estaba aún más angustiada que ella. En este mundo, no había nadie que temiera más que yo que Daniel enfermara. Leo iba sentado en el asiento del copiloto. Vi cómo su expresión se volvía cada vez más seria. Resulta que él ya lo sabía desde hace tiempo, y yo todavía lo veía como el niño que competía conmigo por comer uvas. Los médicos ya habían estabilizado la condición de Daniel, pero aún necesitaba un largo periodo de tratamiento y recuperación. Delante de nosotros, el médico estaba a punto de decir algo, pero la madre de Daniel lo interrumpió. Se secó las lágrimas y me dijo: Freya, ve primero a llevarle unos medicamentos a su habitación. Los necesitará cuando despierte. Lo entendí. Quería evitar que yo escuchara, pero en realidad, no hacía falta. Cuando Daniel era niño, había recibido un trasplante de corazón. Ese corazón era de Atlas, el hermano mayor de Leo. Me senté junto a la cama. El tiempo parecía haberse detenido. No sabía si estaba viendo al Daniel de su juventud o al Atlas del pasado. Apoyada junto a Daniel, él era real, y los latidos de su corazón también lo eran. Cuando estaba con él, a menudo me recostaba sobre su pecho, absorbiendo con avidez cada rastro de la existencia de Atlas. Eso no estaba bien. Era injusto para Daniel. Por eso hice todo lo posible por compensarlo, lo acompañé en las dificultades. Invertí todos mis ahorros para apoyar su emprendimiento. Todas sus peticiones, las cumplí, incluida la ruptura, porque desde el principio, lo único que quería era estar a su lado, o más bien, estar al lado del corazón de Atlas. Pero ahora Daniel estaba enfermo. Había sufrido una grave reacción de rechazo inmunológico. Me quedé a su lado, tan cerca de ese corazón, tan cerca que parecía escuchar de nuevo la voz de Atlas, y vernos otra vez cuando éramos adolescentes, él, Leo y yo en el pequeño patio de casa. Él se subía a lo alto para recoger uvas, sosteniéndose del enrejado, las uvas moradas balanceándose en su mano, mientras la luz entre las hojas se expandía y se contraía, poco a poco. El rostro detrás de todo eso se volvió borroso. Había pasado demasiado tiempo desde que vi a Atlas, tanto que casi lo había olvidado. El último recuerdo que tenía de él era cuando se graduó de la Academia de Policía. Sus insignias eran hermosas y brillantes, pero al mancharse de sangre, se convirtieron en mi pesadilla. Aquel día faltaban 3 días para que yo cumpliera 20. Habíamos acordado que 3 días después nos casaríamos oficialmente. Yo era impaciente. No podía esperar ni un día más. Atlas, en cambio, siempre era tranquilo, diciendo que él estaba ahí, que no iba a irse a ningún lado. Mintió. No estaba ahí. Se fue, y nunca volvió la cabeza. Yo también quise irme, pero no encontré el camino correcto. Así que me quedé, aferrándome a su corazón, como un alma errante. Una mano secó las lágrimas en la comisura de mis ojos. Abrí mis ojos húmedos. Frente a mí estaba el rostro de Daniel. Durante todos estos años, innumerables veces imaginé que todo había sido una pesadilla, pero cada vez que despertaba, lo que veía, siempre era a Daniel. Fue él quien me hizo despertar. Capítulo 8. ¿Estás llorando por mí? Daniel no parecía creerlo, pero aún así mostró una rara ternura. No te preocupes. El corazón que llevo dentro pertenecía a una buena persona. No me pasará nada. Una buena persona. Atlas entregó su vida y sus órganos, pero al final de su existencia, lo único que obtuvo fue ese simple calificativo, buena persona. Tal vez incluso su nombre sería borrado por el tiempo. Sentí rabia. Y en medio de esa rabia también pensé que nadie tenía la obligación de quedarse atrapado en aquella pesadilla para siempre como yo. No podía exigirle eso a nadie. Tampoco era lo que Atlas hubiera querido. Convertirse en policía fue su sueño, y donar su corazón fue también una decisión suya en vida. Yo debía respetarlo y aceptarlo, pero no podía olvidarlo. Si incluso yo lo olvidaba, ¿quién más lo recordaría? No dije nada. Presioné el botón para llamar a la enfermera. Cuando me levanté para salir, Daniel habló apresuradamente. En su rostro enfermo se reflejaba un pánico evidente. Freya, no quiero romper. Hagamos como si nada hubiera pasado. Yo no te propuse matrimonio.
No le dije esas cosas a mi madre. ¿Tú tampoco viste nada, de acuerdo? Se veía tan lamentable que por un momento me ablandó el corazón, pero sabía que la compasión no era amor. Aspiré hondo, conteniendo las lágrimas que estaban a punto de caer. Yo puedo hacer como si no hubiera visto nada, ¿y tú? Daniel era una buena persona, tan buena que no podía soportar seguir tejiendo esta mentira de amor. Con que yo fuera la única prisionera bastaba. ¿Para qué arrastrarlo conmigo? Como era de esperar, se quedó paralizado. Su expresión era de impotencia y temor. Después de un largo silencio, reunió fuerzas para preguntar. Entonces, ¿todos estos años, me trataste bien solo por este corazón? No, esa pregunta era demasiado directa y cruel. Mi respuesta probablemente no lo satisfaría. Lo de tratarte bien fue sincero. Y amar a ese corazón, también es verdad. Si Daniel realmente quería saber. Siguiendo la pista de la señora Castillo podía descubrir muchas cosas. Por ejemplo, que ella tenía 2 hijos. Uno era Leo, quien siempre estaba a mi lado. Daniel lo conocía. Leo lo llamaba cuñado, nunca hermano, porque él solo tenía un hermano, que había muerto hacía 14 años. Murió de manera impactante. En aquella época, cuando la información no circulaba tan rápido, primero apareció en las noticias, luego en los periódicos. Durante un tiempo, los titulares estaban llenos de Atlas, exageraban lo valiente que fue, cómo luchó contra los criminales, cómo recibió 13 puñaladas antes de morir. Ese tema duró bastante tiempo, pero siempre hay nuevas historias que reemplazan a las antiguas. En menos de un mes, nadie lo recordaba. En menos de un año, todo fue olvidado por completo, pero al buscar en Internet, todavía se podían encontrar fragmentos de aquella historia. Era fácil encontrarlos. Que Daniel lo descubriera, no me sorprendería en absoluto. Nunca quise hacerle daño. Después de todo, ser engañado por la mujer con la que estuviste 13 años es un golpe devastador para cualquiera. Y el corazón de Atlas seguía dentro de Daniel. Si él sufría, ese corazón también lo haría. Leo caminaba a mi lado. Siempre fue torpe para hablar, incluso de niño. Atlas solía llamarlo hermanito tonto, y yo también lo imitaba. Él se enfadaba, pisoteando el suelo y señalándome. Yo no soy tu hermano. Atlas le respondía. ¿Cómo que no? Ella no es mi hermana de verdad. ¿Entonces te parece bien que sea tu cuñada? Leo era pequeño. No entendía lo que significaba cuñada. Yo sí lo entendía, pero durante todos estos años, nunca escuché que Leo me llamara así. Siempre me llamaba Freya, hermana mayor, y me aconsejaba que dejara las cosas atrás. Me quedé aturdida, con emociones agitándose dentro de mí durante todos estos años. Si no hubiera sido por Daniel, si no hubiera podido seguir escuchando los latidos del corazón de Atlas, no habría podido llegar hasta hoy. Sonreí con amargura, con las lágrimas a punto de caer. Si no pudiera dejarlo ir, ya me habría tirado de un edificio hace mucho. Perdí a mis padres desde pequeña y fui criada en casa de mi tío. En aquellos días de vivir bajo el techo de otros, donde incluso beber un sorbo de agua caliente dependía del humor de los demás, fue Atlas quien me rescató. Pero después, él fue a salvar a otras personas, y nunca regresó. Ese día esperé y esperé, y lo único que recibí fue un Atlas destrozado, cubierto de sangre, que nunca volvería a abrir los ojos. Su cuerpo estaba hecho pedazos, y mi corazón quedó muerto. En ese tiempo, innumerables veces quise irme con Atlas. Fue la señora Castillo quien me detuvo. Si no me hubiera dicho personalmente que el corazón de Atlas había sido donado, no creo que hubiera podido recuperarme. Pero nunca quise perjudicar a Daniel por eso. Después de todo, en estos 13 años, muchas veces insinué que debíamos terminar. Finalmente encontré la oportunidad de separarnos, y fue él quien se arrepintió. Para cortar todo lo antes posible, presenté mi renuncia en la escuela. Si me iba pronto, habría menos enredos. El proceso de renuncia tomó más de medio mes. El día que me fui, recibí una llamada de la madre de Daniel. Lloraba desconsoladamente al otro lado del teléfono, suplicándome que ayudara a encontrarlo. Resulta que, después de salir del hospital, su estado mental era muy inestable, y eso tenía mucho que ver con lo que yo le había dicho. Después de ser engañado durante 13 años, siendo una persona tan orgullosa, ¿cómo podría estar bien? Capítulo 9. Acepté ayudar a buscarlo. Busqué en todos los lugares donde podría estar, desde el amanecer hasta el anochecer. Al final, el coche se detuvo frente a la tienda de fideos donde Daniel y yo comimos juntos por primera vez. Después de tantos años, el lugar había sido renovado. Había pintura nueva, un letrero nuevo. Incluso el hijo del dueño ya había crecido. Cuando entré, Daniel estaba sentado dentro. Frente a él había un tazón de fideos con carne, pero no había probado ni un solo bocado. Me enfadé un poco. Tenía el cabello desordenado,
Había corrido todo el día. Mi rostro estaba cansado y demacrado. Para encontrarlo, incluso perdí mi vuelo de salida. ¿Qué haces aquí? Daniel soltó una bocanada de humo y aplastó el cigarrillo en el cenicero. Levantó la mirada. Parecía haber adelgazado mucho. Tenía las cuencas hundidas, barba sin afeitar. Siempre había sido alguien muy pulcro, pero ahora su camisa estaba llena de arrugas. Verlo así me hizo sentir mal, pero no por amor. Ese poco amor que tenía por él, insignificante y débil, ya había sido destruido por su comportamiento inconstante y su falta de lealtad. ¿Tú qué haces aquí? Daniel realmente parecía haber perdido la cordura. ¿Tienes miedo de que haga algo malo y arruiné este corazón? Me senté frente a él, intentando usar el mismo método de antes. Toqué su mano, queriendo consolarlo, aunque en ese consuelo había también impaciencia. Deja de hacer esto. Vamos, vuelve a casa. Tu madre te está esperando. Daniel apartó mi mano. Su mirada cayó sobre el tazón de fideos. Se veía miserable, digno de lástima, como un perro abandonado. Pero parecía haber olvidado que quien empezó a ser infiel y a querer romper fue él. Y ahora, solo por saber que ese corazón era de Atlas, ¿reaccionaba así? Era absurdo. Yo lo engañé, sí, pero él también se había distanciado de mí mucho antes. Pensé que separarnos así era lo mejor. ¿No tienes ya a otra mujer a tu lado? Intenté convencerlo. Con esa cara de devastación, ¿de verdad es porque me amas y no quieres terminar? No respondió. Su rostro estaba abatido, y en la comisura de sus labios había una sonrisa que no lograba entender. No me detuve. Cuanto más hablaba, más confirmaba mi decisión de irme. Solo no puedes aceptar que yo no te amaba a ti. Dije tanto, pero Daniel no escuchó ni una sola palabra. Solo preguntó, ¿cuándo me trajiste aquí la primera vez y me diste ese tazón de fideos? ¿También fue por este corazón? ¿Quieres escuchar la verdad? La verdad suele herir. Daniel guardó silencio, pero yo no tenía nada que contener. Al principio me acerqué a ti porque sabía que estabas pasando un mal momento y quería ayudarte, porque temías que, si me iba mal y moría, ¿también moriría este corazón? Sí, ya no tenía motivos para seguir engañándolo. Todo ese cuidado era solo para preservar la prueba de que Atlas había existido. Daniel frunció el ceño y sonrió. Mientras sonreía, sus ojos se enrojecieron, como si las lágrimas estuvieran a punto de caer. Ni un poco de amor, ni un poco. Su voz se volvió ronca. En ese momento, frente a mí pasaron imágenes de todas aquellas veces en que fui ignorada y tratada con frialdad. ¿Cuántas veces me quedé sola en una casa vacía esperando a Daniel, mientras él probablemente estaba en la cama de su secretaria? Negué con la cabeza, destruyendo su último rastro de esperanza. Salí del local. No me fui lejos. Desde el otro lado de la calle, vi a Daniel sentado dentro, terminando ese tazón de fideos ya frío. Su rostro ya no tenía la inocencia de antes. Se había vuelto mucho más duro, pero aún así, parecía ver al joven de aquella noche de invierno, caminando mientras masticaba pan frío. Me acerqué y le di una ligera palmada en el hombro. ¿Solo comes eso? ¿Te alcanza para llenarte? La incomodidad y el nerviosismo aparecieron en su rostro. Asintió y negó al mismo tiempo. Sin esperar su respuesta, lo llevé a esa tienda de fideos. Pedí el plato estrella, fideos con carne. Cuando comía, lo hacía con cuidado, con delicadeza, como si nunca antes hubiera recibido una bondad tan repentina. Cada 2 bocados, me miraba. Solo después de terminar preguntó, ¿por qué me invitaste a comer? Creyera o no. Yo sabía que en ese momento fue solo por compasión. Después de terminar ese tazón de fideos, Daniel salió tambaleándose, subió al coche, no se fue, se quedó sentado dentro, mirando la luz de la luna. Vi con mis propios ojos como una lágrima se deslizaba por su rostro. Capítulo 10. Un mes después de empezar mi nueva vida coincidía justo con el aniversario de la muerte de Atlas. Fui a visitar su tumba. Compré flores frescas y hermosas y las coloqué frente a la lápida. La foto grabada en la piedra se había ido volviendo borrosa con el paso del tiempo. Sus rasgos se desdibujaban. Sus ojos estaban mucho menos claros, pero aún se podía notar que seguía sonriendo. Me quedé allí durante mucho tiempo. Dije muchas cosas, pero nadie iba a responderme, ni siquiera cuando lloraba. Atlas ya no estaría torpemente limpiándome las lágrimas. El atardecer cayó, calentando mi rostro, evaporando también mis lágrimas. En medio de esa bruma, me pareció volver a ver la última vez que vi a Atlas. Salió de misión. Se fue con prisa. Había prometido cenar conmigo, pero tras recibir una llamada, se marchó apresuradamente. Yo hice un berrinche, lo agarré y no lo dejaba irse. Él quería consolarme, pero su expresión estaba llena de urgencia. Incluso cuando me regañó suavemente, su tono carecía de fuerza. Me llamó Freya. Me dijo que esperara un poco más, que volvería,
y que entonces me pediría perdón. Yo estaba furiosa y ansiosa, y solté sin pensar: si te vas, nunca más te hablaré. Era una frase dicha por enfado, pero al final se convirtió en realidad. Después de eso, sin importar cuánto llorara o gritara, llamándolo frente a su cadáver, pidiéndole que se levantara y me prestara atención, él no dijo ni una palabra. El médico dijo que esas 13 puñaladas no habían dado en puntos vitales. Atlas murió por pérdida excesiva de sangre. En el último momento antes de morir, murmuraba: pasado mañana, la boda, hay que casarse. Sabía que yo seguía esperándolo. También sabía que había roto su promesa, pero ya no lo culpo. No culpo a nadie. Al salir del cementerio, recibí nuevamente una llamada de la madre de Daniel. Esta vez, la colgué. Luego me envió un mensaje: Freya, solo quiero hablar contigo un rato. En la llamada ya no lloraba, sonaba tranquila, incluso un poco feliz, aunque no podía ocultar la emoción en su voz. Freya, pensé que, después de que rompieras con Daniel, ya no volverías a contestar mis llamadas. Aún no me había recuperado de la tristeza. Me limpié las lágrimas y sonreí. No será así, tía. Eso es bueno, suspiró la madre de Daniel. Aunque ustedes se separen, siempre te he considerado como una hija. Es una lástima que probablemente ya no podamos vernos. Que no nos veamos es cierto. Yo no volveré nunca más. No pude decir palabras de consuelo. Cuídese mucho. Mi salud no importa. Parecía dudar, como si pensara mucho, pero al final se tragó lo que quería decir. Yo podía imaginarlo. Daniel ha estado muy mal últimamente. Incluso fue ingresado en un hospital para tratar enfermedades mentales. Lo supe por amigos en común, pero ya no hay nada que yo pueda hacer. No quiero volver a verlo, y él tampoco querrá verme a mí. Por suerte, su madre no mencionó eso, como si estuviera conversando casualmente. Habló de cómo yo la cuidaba en el pasado. El sol se iba ocultando poco a poco tras la montaña, y de repente sentí un vacío en el pecho, como si Atlas realmente se hubiera ido de mi vida. De pronto, en la llamada se escuchó una risa amable. La madre de Daniel dijo: eres una buena chica. Daniel no es digno de ti, tía. No es así. ¿Cómo que no?, me interrumpió. ¿No lo sabías? Antes tenía una enfermedad del corazón. Se operó. En esos años la familia estaba en dificultades. Después, cuando empezó a ganar dinero, fue personalmente a agradecer a la familia del donante. En ese entonces decía a menudo que esta vida era algo que había recuperado por suerte, y que estar contigo también era una bendición que había conseguido por azar. Mis oídos se entumecieron. Mi corazón también. Pareció detenerse por unos segundos. No escuchaba con claridad. Tía, ¿dijo que fue a la casa del donante? Sí, respondió con naturalidad. En teoría el hospital no revela esa información, pero ese chico es muy terco. Además, parece que el donante era policía. Así que no era difícil encontrarlo. Esas escenas volvieron una tras otra. Cada extraño momento cuando Leo y Daniel se encontraban. Aquella frase en el coche de Daniel: tu forma de mirarlo es extraña. Él lo sabía. Sabía que Leo se parecía mucho a Atlas. Sabía que la tía Castillo no era mi madrina, sino la madre de Atlas. Sabía aún más que yo estaba con él, por un corazón, desde hacía muchísimo tiempo. Todos lo sabían. Todos habían estado actuando conmigo, incluido Daniel. Él planeó todo, solo para apartarme, para que pudiera irme sin preocupaciones. Él me completó, y yo lo destruí. El sol se puso, la última luz del crepúsculo desapareció. Igual que Daniel aquel día, me senté dentro del coche, llorando sin poder contenerme. Capítulo 11. Extra, perspectiva de Daniel. Hace 6 meses, recibí una carta de agradecimiento. No era para mí, era para Freya. Ella había donado la mayor parte de su dinero todos estos años, trabajando como profesora. No ganaba mucho. Los artículos de lujo que yo le regalaba, casi no los usaba. No estaba en una situación económica que le permitiera donar tanto de una sola vez. Entonces, solo había una razón. Ella quería irse. Después de 13 años juntos, aún así no logré que olvidara a ese hombre. Esa es mi incapacidad. Lo último que podía hacer por ella era empujarla lejos, para que pudiera extrañarlo sin culpa. Mi frialdad, las fotos con Lisa, incluso esos mensajes que la obligaron a irse, todo fue para que pudiera marcharse sin ataduras. Efectivamente, lo logré. Freya se fue con decisión. Durante esos 13 años, esa escena era lo que ella había anhelado en sueños. En los días que pasamos juntos, yo sabía que su bondad hacia mí, sus sonrisas y su ternura, no eran para mí. En invierno temía que yo pasara frío. En verano temía que tuviera calor. Por muy ocupada que estuviera, yo siempre era su prioridad número 1. Aprendió a cocinar, a preparar sopas. Siempre compraba muchas nueces para que yo las comiera,
pero, ¿realmente se preocupaba por mí? ¿O estaba alimentando a él? Freya creía que lo ocultaba muy bien. Todos decían que me amaba profundamente. No había nadie a mi alrededor que no me envidiara por tener una novia así, capaz de compartir tanto lo dulce como lo amargo conmigo, que no se ponía celosa, no hacía berrinches, no era irracional, pero detrás de todo eso solo había una razón. Ella no me amaba. El día que encontré al donante del corazón y conocí a Leo, confirmé todo. Ese día, Leo me mostró fotos de su infancia. 3 personas estaban en el patio, ese hombre en el centro, y Freya abrazando su brazo, con una expresión tímida, reservada, con un leve rubor en el rostro al mirar al hombre que amaba. Esa expresión, nunca la había visto en ella. Después de volver a casa, tuve un arrebato de furia. Freya no se enfadó, preparó fideos especialmente para mí y me preguntó si quería comer. Al verla así, de repente dejé de estar enfadado. Obtuve el corazón de ese hombre, obtuve a Freya. Si además deseaba amor, ¿no sería demasiado codicioso? Me arrepentí profundamente. ¿Cómo pude gritarle a Freya? La abracé durante mucho tiempo, pero ella, acariciando mi corazón, murmuró, no te enfades, no es bueno para tu salud, para el corazón, aún peor. Siempre pensé que algún día Freya terminaría amándome y olvidándolo. Durante los últimos 5 años insinué muchas veces el matrimonio, pero ella siempre lo rechazaba con suavidad. Leo me dijo que ese hombre murió 3 días antes de su boda, y que todos estos años Freya se había considerado a sí misma su esposa. Ella no se casaría con nadie. Lo acepté. Mientras ella estuviera a mi lado, era suficiente. Por eso no dudé en imitar la forma de vestir y comportarse de ese hombre. Le pregunté a Leo. Imité todo uno por uno. Pero cuando aparecí frente a Freya vestido como él, ella solo me miró con indiferencia y sonrió diciendo que me veía bien. Sabía que estaba mintiendo. No le importaba lo que yo vistiera. Solo le importaba si el corazón dentro de mi pecho seguía latiendo. Después de separarnos, Freya se llevó algunas de sus cosas y dejó otras. Pensé que podría soportarlo, pero cada vez que abría la puerta, el aire frío y la interminable oscuridad me envolvían. Aquellos momentos cálidos y dulces del pasado se convirtieron en pesadillas. No podía evitar querer verla. Por eso tomé la iniciativa de confesarle a mi madre que habíamos terminado. Ella me regañó duramente, llorando, diciendo que solo quería a Freya como nuera. Yo también. Solo quiero a Freya como esposa. Pero ella no quiere ser mi esposa. Después de separarnos, no dejé de preguntarme, ¿en estos 13 años, realmente no hubo ni un poco de amor? Por eso, incluso llevé a Lisa frente a ella. Deseaba tanto que mostrara fuera un poco de enojo o celos, pero no lo hizo. Le dijo a Lisa que me cuidara bien. Quería verla, mucho, tanto que recurrí a métodos despreciables, bajo el pretexto de darle dinero como compensación. Logré verla. No podía aceptar los días sin ella a mi lado. Me humillé. Casi supliqué. Me arrepentí de haberla empujado lejos, pero ella me dijo personalmente que nunca pensó en casarse conmigo. Incluso la compasión que me daba era por ese corazón. Lo acepté, pero no pude asimilarlo. Mi salud empeoraba cada día. El psicólogo hizo todo lo posible por ayudarme, pero en el 3er mes después de la ruptura, terminé ingresando en el hospital. Estos días vivo en un estado de confusión constante. Recuerdo la primera vez que conocí a Freya, me llevó a comer fideos. Se preocupó por mi vida, cuidó de mi madre, dijo que le gustaba yo, era una belleza irreal. Hace un par de días, mi madre me dijo que Freya está con la tía Castillo. Le está yendo muy bien. Mientras ella esté bien, todo lo que he hecho vale la pena. Es hora de tomar la medicina otra vez. Es muy amarga, pero por suerte, hoy puedo bajar a caminar un poco. La enfermera dijo que últimamente el sol es muy agradable. Me senté en un banco, con la vista borrosa. A lo lejos sopló el viento, arrastrando una nube blanca de pelusas de álamo. Miré hacia el viento, y allí estaba una mujer, con los ojos enrojecidos, mirándome.